Tal? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Es un gusto para mí saludarles de nuevo de aquí, desde el estado de Florida, su amigo y su hermano Brother Hernández, trayéndoles un video más que creo yo que les va a gustar y son datos muy interesantes que creo que como floridianos, hispanos, y también cristianos es muy importante que nosotros sepamos. Y bueno, estos videos son simplemente para darte información histórica, verídica y que te pueden poner a pensar y apreciar lo bonito de lo que es la historia, por supuesto, pero sobre todo nuestra herencia como cristianos. Así es como yo lo miro, es una herencia como cristianos que podemos ver en nuestros hermanos que vivieron en tiempos pasados y que hay lecciones muy buenas y tristes que podemos nosotros aprender de esos hermanos que ya vivieron épocas atrás, y pues que han hecho pues su labor en este mundo, pero definitivamente hay muchas cosas que no sabemos y que no las sabríamos a no ser que nosotros las estudiemos y busquemos esta información y verificar toda esta información y sacarle provecho a todo esto, y pues echar un vistazo hacia el pasado, y de esa manera pues de nuevo apreciar y darle gracias a Dios por lo que todos estos hermanos han hecho a través de la historia, hombres y mujeres que sirvieron al Señor fielmente y que definitivamente vale la pena que nosotros le echemos un vistazo a la historia de estos hermanos y de estas hermanas que tuvieron, pues en este caso, su labor en su momento. Para los que son de Florida, si eres nuevo al estado o ya tienes muchos años aquí, obviamente, como todos los territorios de todos los países, hay historia detrás de cada territorio. Esto incluye, por supuesto, el estado de Florida. Yo nací aquí en el estado de la Florida, nací en una ciudad que se llama DeLand, Florida. Está ahí por el centro del estado de Florida, a un lado de Daytona. Y pues está muy bonito por allá, muy tranquilo. Tengo amigos, familiares por allá, así es que les mando un saludo a la distancia. Bueno, aquí en el estado en el estado de la Florida, la historia es muy diversa, por supuesto, triste. Sabemos que los nativos, en este caso los indígenas, eran los que vivían aquí, tanto en Florida como en todos los estados de la nación americana, y de la misma manera, por supuesto, en Centroamérica, lo que vendría siendo México, todo Sudamérica también. Entonces, pues los nativos vivían aquí antes de que los europeos llegaran. Cuando aquí en la ciudad de San Agustín, que voy a poner aquí rapidito, y esto de nuevo es como un repaso histórico rapidito como cristianos, y en este caso yo como bautista, pues me interesa conocer un poquito más de la historia, en este caso, de quiénes fueron los primeros misioneros, porque realmente eso es lo que yo quiero saber. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que vinieron para acá, para el estado de Florida? Hay evidencias, hay lugares históricos, hay documentos, hay nombres, ¿existe o no existe? Entonces, pues este siempre ha sido una de mis anhelos, trazar hacia atrás estos personas, estos personajes, estos hermanos, que algunos diría yo que sí son hermanos, y pues quiero trazar a estos hermanos de cierta manera hasta donde se puede y ver qué era lo que creían, cuáles eran sus posturas, cómo eran, cómo no eran, en cuestión de su práctica, su conducta, su labor, especialmente porque eran creyentes como nosotros en el siglo XXI. Pero bueno, históricamente nosotros sabemos que los primeros que llegaron para acá, por supuesto para Florida, fueron en este caso los españoles, y tuvieron sus primeros asentamientos, por supuesto, ahí en San Agustín. Para los que han ido a San Agustín saben dónde está esto. Ahí está el castillo de San Agustín o de San Marcos, que viene siendo San Agustín. Así es como se mira desde este caso Google Maps. Ponemos en el modo satelital y así es como se mira actualmente. Es muy increíble cómo es que se mira este castillo. Como les digo, yo he ido allá en varias ocasiones. Si tú vives aquí en Florida, si andas de paseo por aquí, vale la pena ir a este castillo de San Agustín, que
En realidad es el edificio, de hecho, más antiguo de aquí de Estados Unidos en general, pero por supuesto de aquí del estado de la Florida y se usaba como tipo, vamos a decir, puerto o punto de conexión de lo que viene siendo Cuba y las demás provincias de España en aquella época y se usaba pues como para llegar ahí este por un breve tiempo antes de incursionar a las otras eh, a los próximos asentamientos españoles de aquella época. Pero bueno, este es el castillo de San Marcos y por supuesto aquí se estableció eh, antes que nada aquí en la península lo que fue, pues vamos a decir que la fe católica o la práctica católica fue lo que se estableció en esa época. La historia nos dice que los padres de aquella época pues trataban de convertir, perdón, a los nativos, a los indígenas de esa época, incluyendo a los indios Timacuán, que aquí en Jacksonville, donde vivo, aquí en Florida, no me queda muy lejos, me queda como una hora y media el castillo de San Agustín, pero ellos pues trataron de convertir a los indios timacuanos, pero se les hacía imposible, por supuesto, a los católicos por varios factores. Uno, porque pues los nativos no entendían pues mucho los conceptos que ellos trataban de, de darles a ellos, a entender a ellos. Y también otra razón era porque pues, los nativos en aquella época también eran personas o eran grupos nómadas, no estaban no estaban asentados en un solo lugar, sino que constantemente se iban moviendo a diferentes partes. Y pues por esa razón, pues esas razones más bien. Y también porque los nativos pues les tenían desconfianza a ellos también porque pues ellos también abusaban. En este caso no digo que los sacerdotes, pero más que nada los que venían representando al, al gobierno español, pues los esclavizaban y pues abusaban de ellos. Entonces pues sí había desconfianza de los nativos, de lo que venían siendo los, los católicos, en este caso los españoles católicos. Pero bueno, esto de nuevo realmente fueron los primeros que trataron de establecer una misión, por decirlo así, aunque no, o sabemos que bíblicamente pues tienen otras posturas, yo digo cosas que no son bíblicas, pero pues en realidad los sacerdotes trataron de establecer su religión con los nativos, pero realmente no tuvo un éxito como tal. De nuevo, porque los nativos eran desconfiados hacia ellos por cómo los trataban, aparte eran nómadas también, eh, y también, de nuevo, existía también esa barrera que no entendían los conceptos que ellos trataban de darles o trataban de compartirles a ellos con respecto a su religión católica. Entonces, por esa razón, fue que el catolicismo no echó raíces, sobre todo aquí en el continente americano. En el continente, allá por México y en aquellas áreas de allá, pues fue diferente la cosa. Pero por lo menos aquí en Estados Unidos no tuvieron mucho éxito en esa época. Algo muy interesante, muchos no saben la historia con respecto a esto, es un evento muy triste. Y bueno, mucha de esta información la estoy tomando de aquí, de este libro antiguo que se llama A History of Florida Baptist o Historia de Bautistas de Florida. Y este libro fue escrito por el hermano Edward Earl Joyner. Y este libro lo compré en una librería, no sabiendo que estaba firmado por el mismo autor del libro. Ahí está la firma, si la pueden ver. Earl Joyner. Él lo autografió allá en el 1973. Yo lo compré y cuando pues ya después me di cuenta, le puse atención a la firma, me di cuenta que esa es la firma de el mismo autor de este libro. Este hermano era un profesor en la Universidad de Stetson University, ahí en DeLand, donde yo nací. Él era un profesor de religión y mucha gente no sabe, pero la Universidad de Stetson, como muchas universidades aquí en el estado de la Florida y como en otros estados más, en un principio, cuando se abrió la universidad, realmente se abrió porque pues querían que los jóvenes de la comunidad, que eran obviamente creyentes, los padres eran creyentes, pues tuvieron una educación superior eh,
a la que pues tenían en esos tiempos. Y pues realmente esta universidad, sus bases eran cristianas, precisamente eran más pues bautistas, pero ya al pasar los años, la Stetson University ya no tiene ninguna afiliación religiosa y por supuesto pues han, como todas las escuelas, han sacado a Dios fuera de las escuelas. Ahorita tú vas por ahí por la Stetson University, sigue siendo muy hermosa y muy preciosa. Está por la carretera 17, la Highway 17, ahí en el centro de DeLand, Florida. Y está muy, muy bonito, pero realmente pues no tiene nada que ver ahora ninguna afiliación con respecto a sus orígenes cristianos. Es una lástima, pero pues nos echa a ver realmente un vistazo a lo que realmente creían los hermanos de aquellas épocas. Pero bueno, lo que mucha gente no sabe en la historia es que los católicos, en este caso, los comisionados por el rey español de esa época, comisionó a Pedro Menéndez de Áviles a prácticamente atacar a otra comunidad que se estaba desarrollando aquí en Florida, para ser más preciso, aquí en Jacksonville, Florida. Mucha gente no sabe esto, pero las primeras personas que llegaron aquí a Jacksonville, Florida, fueron franceses. Eran de, pues, convicciones cristianas diferentes a los católicos, eran hugonotes o como le dicen en inglés, Huguenots. Entonces, se dice que cuando ellos atacaron con una flotilla de barcos, los españoles, junto con Pedro Menéndez de Áviles, tomaron lo que era el río. Aquí el libro no menciona cuál río, pero tomaron el río y fueron hasta donde estaba este asentamiento francés de estos hombres, mujeres, esas comunidades que no tenían la misma fe que los católicos, que de por sí ya desde el tiempo de Martín Lutero, cuando se desarrolla lo que vendrá siendo la Reforma Protestante, pues allá en Europa era una olla caliente, era triste porque habían guerras entre católicos, guerras entre anglicanos, guerras entre presbiterianos, guerras entre los luteranos, y fueron tiempos terribles, donde grupos religiosos persiguen a otros grupos. Estamos hablando más, en este caso, del cristianismo del siglo XV, del tiempo de la Reforma Protestante. Era algo terrible, tanto, de nuevo, presbiterianos, luteranos, católicos, anglicanos, persiguiéndose los unos a los otros. Y bueno, eran matanzas, era horrible. Ustedes pueden buscar todo eso en la historia. Pero el punto es de que los católicos, en este caso, que estaban en el asentamiento de San Agustín, como ustedes pueden ver aquí en el mapa, tenían el acceso, por supuesto, al mar, que el mar está aquí inmediatamente, como ustedes pueden ver. Aquí está el océano, inmediatamente. Tienen el acceso al océano y también tienen el acceso a lo que eran los ríos de esa época, porque aquí está el castillo de San Agustín y aquí estaban sus comunidades alrededor. Pero ellos tomaron el río cuesta arriba y este río, que se le conoce como ah, se llama el río Matanzas, si ustedes se dan cuenta, corre todo para el norte. Aquí está San Agustín en el punto rojo, agarraron para el norte, todo para el norte. Déjenme ver, aquí está todo el río, todo hacia el norte, todo para el norte. Aquí sigue el río. Mi internet está un poco lento. Agarraron este río todo para el norte y te lleva a lo que viene siendo Jacksonville, Florida. Aquí es donde está Jacksonville, Florida. Y en este caso la comunidad francesa de hugonotes estaban aquí en el fuerte de Carolina o Fort Caroline, que está aquí en Jacksonville, Florida. Me queda como media hora. De hecho, quiero ir un día de esos para allá y echar un vistazo, visitar este fuerte que se le llama Fort
Caroline, ¿ok? Entonces, los españoles de aquella época viajaron norte de San Agustín hasta el fuerte de Carolina o Fort Caroline y atacaron estas comunidades de hugonotes franceses, de nuevo, por causa de sus diferencias religiosas. Entonces, de nuevo, el punto aquí es, los primeros asentamientos europeos eran españoles y franceses con posturas religiosas diferentes. Entonces, la comunidad de hugonotes no tuvieron la oportunidad mucho de, pues, hacer ningún tipo de trabajo misionero, pero de nuevo, fue porque, pues, fueron, pues, prácticamente matados todos esos hombres, o la mayoría, por decirlo así. De nuevo, esto está aquí por el St. Johns River, o el río de San Juan, y está aquí el fuerte de Carolina, o Fort Caroline, que es realmente este lugarcito que ustedes pueden ver aquí. Así es como se mira Fort Caroline, así es como está. Aquí está una foto, ustedes pueden ir ahí y pueden ver estas, pues, ruinas de este fuerte, pues, que realmente era francés de aquella época. De nuevo, fueron todo río arriba, desde San Agustín, del fuerte San Agustín, y fueron y pues atacaron a esos amigos que estaban allí en lo que vendría siendo Fort Caroline en aquella época de allá. En la historia en la historia hay algo muy interesante y dice así, según el libro, dice así. Dice, fue Pedro Menéndez de Áviles, fue el que se le dio la comisión de ir y remover a los franceses o a la amenaza francesa y convertir a los indígenas. Este Pedro Menéndez llevó a cabo esa expedición con barcos o flotas cargados con hombres armados y hablando con varios de los sacerdotes llegaron al fuerte de Carolina, a Fort Caroline. De nuevo, Fort Caroline está aquí, está por aquí, Fort Caroline. Después de esto, cuando llegaron allá, llegaron al fuerte de Carolina en 1565 y se pusieron en orden de guerra contra los franceses o las flotas navales franceses que estaban defendiendo este fuerte. Después, Menéndez regresó para atrás a San Agustín y llegó en septiembre 6 de 1565. No mucho después de esto, Menéndez tomó un grupo de soldados y esta vez, en lugar de tomar el río, se fueron por tierra. Se fueron por tierra y destruyeron el fuerte, matando a los hombres, dejando un anuncio que decía, no le hago esto a los franceses, pero a los luteranos. Entonces dejaron un anuncio supuestamente diciendo esto. Más tarde, una expedición francesa fue y hizo también algo similar hacia los españoles o a los asentamientos españoles. Y después de matar un número de españoles, dejó un sign o un anuncio diciendo, no hicimos esto porque estas personas eran españolas o ni porque eran católicos, sino porque eran asesinos y ladrones. Entonces, vemos que definitivamente había esta lucha constante entre, de nuevo, incluso en el territorio americano, entre franceses, o en este caso, entre luteranos y católicos de esa época en tierras americanas. Pero bueno, esto es para de nuevo recordar que
pues en realidad los primeros grupos, vamos a decir, religiosos, por decirlos así, fueron católicos y luteranos aquí en el estado de la Florida. Después de ellos, los que llegaron aquí a Florida, y ahorita les voy a enseñar aquí algo también importante, eh, los que llegaron después aquí, después de ellos, por supuesto, fueron los bautistas. Los bautistas son los primeros que se registran, que empezaron a echar raíces y a incursionar y a hacer trabajos de misiones aquí en el estado de Florida, comenzando desde, no inmediatamente, pero los primeros que empezaron a venir para acá, de hecho, huyendo de lo que viene siendo pues la esclavitud, fueron los afroamericanos de esa época, allá por los años de 1784. Ahí en 1784, en San Agustín, habían afroamericanos que los españoles les prometían libertad, aunque no eran totalmente libres, aún después de haber huido de de la esclavitud en los estados de Sur Carolina y Georgia. Muchos de ellos escapaban buscando la libertad y venían buscando pues esa libertad aquí en el estado de la Florida, porque en aquellas épocas, por supuesto, estaban los españoles todavía y venían pues más directamente a lo que era San Agustín. San Agustín, Florida, donde estaban los españoles. Eran libres, por supuesto, pero tenían como quiera que estar bajo cierto tipo de servitud, por decirlo así. Eran libres, pero como quiera aún así tenían que hacer ciertas tareas y ciertas cosas que pues tenían que hacer ellos. Pero sí tenían hasta cierto punto, tenían libertad. Y de nuevo, estos personas o estos afroamericanos de aquella época, allá por los años de 1784, se registra que ellos tenían pues reuniones religiosas. Ahora no eran católicos, aparentemente eran bautistas, eran afroamericanos que eran esclavos y que habían pues adquirido la fe de los que alguna vez eran sus este sus, sus dueños, en este caso los americanos, y cuando escapaban pues llevaban la fe que pues ellos habían adquirido de estos hombres. Ahora no estamos a favor de lo que era la esclavitud y el sufrimiento de estos hermanos, pero bueno, eso fue en esa época una época muy triste para ellos, pero definitivamente llevaban ya de por sí con ellos la fe cristiana y en este caso eran pues afroamericanos que habían sido liberados, pero que eran bautistas, aunque nunca se registra como tal nombres de ninguno de ellos, ni tampoco alguna iglesia organizada en particular en esa época. Pero sí sabemos que ellos llevaban la fe que habían recibido de donde ellos estaban como esclavos, de Sur Carolina y de Georgia, y en consecuente ellos se congregaban y tenían esta fe pues bíblica, no eran católicos. Las primeras iglesias, o de hecho la primera iglesia registrada aquí en el estado de la Florida, que no era ni luterana, que no era tampoco ni católica, fue allá por los años de 1821. 1821, y esta iglesia se le conoce como Pigeon Creek Primitive Baptist Church, o en aquella época era Pigeon Creek Baptist Church. Y esta iglesia fue establecida allá por los años de 1821. 1821. Esto fue 2 años después de que Florida fuera incorporado, en este caso, o cedido a través de negociaciones por los españoles a los Estados Unidos en aquella época. Les voy a mostrar un mapa rapidito aquí de esto. Esto fue lo que se le conoce como el trato que hubo, o el acuerdo que hubo entre el rey
y los Estados Unidos de América en cuanto a ceder, en este caso, el Estado del año de 1819, por supuesto, de los españoles a Estados Unidos. Por supuesto que se tardó un poquito más, hubo algunas cosas que tuvieron que arreglar y por fin en el año de 1800, me parece que creo que fue 21, fue cuando por fin se termina este tratado, pero realmente pues sí tuvo su comienzo en el año de 1819. Para más historia de eso, ustedes pueden buscar en la historia, pero no fue hasta esa época que realmente Florida fue cedido por los españoles, o en este caso por el Imperio Español, a los Estados Unidos de América. Ya para el año de 1821 se nos registra esta iglesia, la primera iglesia organizada en el estado de la Florida era la iglesia the Pigeon Creek Baptist Church, que era el nombre que tenía en aquella época. Tengo aquí una foto en este libro histórico. De hecho, esta foto ya no está acá, sino que está más bien en los registros antiguos. Y así es como se miraba, en este caso, el templo, que se le conoce como Pigeon Creek Baptist Church. Así era como se miraba en aquella época. Actualmente, este templo ya no existe. Ya no existe. Se derribó el templo y se hizo un templo nuevo, y ese templo sigue todavía hasta la fecha aquí en esta parte de Florida. Y ahorita les voy a enseñar en dónde está también, para que ustedes sepan dónde está. De nuevo, toda esta información es importante históricamente por varias razones, pero más que nada para que echemos un vistazo para atrás, cómo ha sido el desarrollo de las iglesias, en este caso de la religión cristiana, por decirlo así, eh, en lo que vendría siendo el estado de la Florida, que vendría siendo nuestra tierra, por decirlo así. Yo soy mexicoamericano, nací aquí en Florida, tengo mis raíces mexicanas y estoy muy contento que Dios me dio esa bendición de tener esa bendición de tener dos idiomas, pero definitivamente Florida es la tierra donde hemos nacido, donde yo tengo mi familia, donde hemos echado raíces. Y bueno, al parecer, creo que aquí vamos a estar por un buen tiempo, si Dios quiere. Pero sí, así es como está ahora esta placa aquí, que dice Pigeon Creek Primitive Baptist Church and Cemetery, que es en este caso el cementerio de esa época del año de 1821. Aquí está, parece ser que ese es el templo que existe ahorita en la actualidad y que ha existido desde aquellas épocas. Aquí está una foto del cementerio y aquí está Pigeon Creek Church y cementerio. Entonces, voy a ver si la encuentro de nuevo aquí en el mapa porque la he tratado de buscar. Creek Church. Sé que está en Callahan, Florida, pero definitivamente todavía existe este lugar todavía. Aquí está una placa conmemorativa de los primeros ministros de esa época. Aquí están las placas conmemorativas y está el cementerio en la parte de atrás también. Entonces, definitivamente, aquí en el año de 1821 tenemos la primera iglesia bautista establecida en lo que viene siendo en el estado de la Florida. Una iglesia organizada, una iglesia con pastores y ministros. Y por supuesto, de ahí más adelante empiezan a haber y a sembrarse más iglesias. Ya cuando empieza a haber la migración, después de 1821, cuando Florida viene siendo parte, en este caso, de Estados Unidos, empiezan personas de Sur Carolina, del estado de Georgia, a migrar para acá, muchos de ellos en carruajes en aquella época, en caballo, y pues muchos de ellos eran bautistas. Empezaron a establecer comunidades y iglesias bautistas en las diferentes zonas y partes del estado de la Florida, y también mucha gente que venía de Nueva York y de otros estados de aquí de la nación, de la costa este, también vinieron por barco
y entraron pues por el St. James River y por otras partes y también empezaron a establecer también ciudades y pueblos aquí en el estado de la Florida y miramos que empiezan a nacer pues en este caso las obras y misiones de aquella época, incluyendo templos e iglesias bien antiguas que hasta nuestros días siguen existiendo. Aquí cerquita de donde yo vivo hay una congregación de que fue establecido un templo que fue establecido allá en el año de 1900. De hecho, en la congregación que me congrego ahorita, el templo también fue allá por los 1900 fue también construido y todavía sigue a la fecha. Pero es muy importante que conozcamos nuestra historia, hermanos, que conozcamos la historia como cristianos. Yo soy un bautista. A mí me interesa todo esto porque queremos echar un vistazo para atrás y ver qué era lo que creían nuestros hermanos, qué doctrinas tenían, cuál era su comportamiento. ¿Se asemeja a lo que creemos los bautistas ahorita? En este caso, yo que soy un bautista fundamental e independiente, se asemeja a lo que nosotros creemos, hay cosas parecidas o no, o se han ido modernizando, o qué, cómo era que eran en aquella época y cómo somos nosotros hoy en día. Por eso es importante de nuevo echar un vistazo, analizar la historia y pues retrasar nuestros pasos hacia atrás y ver qué era lo que les funcionaba a ellos, porque todas estas visiones que nosotros miramos ahorita, pues son realmente el comienzo de lo que miramos nosotros hoy en día. Ahora, sé que con los años después, por supuesto, nacen los demás grupos, como la Iglesia Pentecostal en los años de 1900 a 1901. De la Iglesia Pentecostal nacen las Asambleas de Dios. Después tenemos los Testigos de Jehová que nacieron en los años de 1870, los Adventistas también allá por los años de 1863, y vemos también, por ejemplo, el mormonismo también en aquellas épocas, en los 1800, me parece que es 40 y algo, y bueno, vemos que pues antes que esos grupos salieran, ya había hermanos y hermanas que servían al Señor y que estaban haciendo su labor y estaban haciendo una buena labor. Entonces, muchas de las doctrinas que se manejan en estos grupos, digo, respetamos a todo mundo, pero no es siempre algo con lo que se ha corrido siempre. Muchas de estas prácticas son nuevas, son modernas, pero antes de que estos grupos nacieran como un retoño, ya había hermanos y hermanas que estaban haciendo sus funciones como evangelistas, como misioneros, de un punto de vista obviamente bíblico y honesto. Y por eso es importante que nosotros retrasemos estos pasos para atrás y echemos un vistazo qué era lo que creían ellos y qué tan comparable es a lo que nosotros tenemos hoy en día. Vale la pena hacerlo y es importante hacerlo y es justo hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos basar nuestra fe en lo que tenemos en las escrituras y echar un vistazo para atrás y ver si en efecto estas tendencias modernas que vemos ahorita es algo que siempre se ha tenido o es acaso algo moderno. Y la respuesta, por supuesto, es todo esto es algo moderno. No era la práctica de nuestros hermanos bautistas de los años a principios de los 1800. Pero de nuevo, es importante que tracemos para atrás todo esto y seamos honestos con nosotros mismos y al final del día seamos honestos con nuestros conciudadanos, con otros, puedo decir, algunos creo yo que son hermanos, pero que no tienen la misma doctrina que nosotros. Creo yo que el Señor en su momento los sacará de estos grupos y los traerá a unas iglesias sanas y bíblicas, pero definitivamente no queremos ser feos con ellos, no queremos ser groseros, queremos ser pacientes, queremos darles el Evangelio y si ya son salvos, creemos que el Señor mismo los sacará de estos diferentes grupos en su momento. De nuevo, esto es el principio de varios videos que quiero hacer con respecto a esto, pero quería comenzar este video compartiéndoles esta información acerca de nuevo de las bases cristianas, en este caso vamos a decir de nuestro estado, el estado de la Florida.
Espero que te haya gustado este video. Cualquier pregunta que tengas puedes escribirme aquí en los comentarios o a mi correo electrónico soyuncristiano1@gmail.com. Gracias por ver este video y seguiremos haciendo más videos hablando de estos libros de historia que ya no son fáciles de conseguir, solamente pude ver este ejemplar, lo compré en una biblioteca y ya no me recuerdo cuánto pagué por él, pero lo tengo ya hace como un año y medio. Ese es el hermano que lo publicó. De nuevo, él era un profesor de religión allí en la Stetson University en DeLand, Florida, que fue donde nací yo. Así es que gracias por ver este video y haremos otros videos con este mismo material histórico hablando de lo que viene siendo la historia de la Florida, pero para ser más preciso, la historia religiosa, por decirlo así, de nuestro estado. Así es que, si el Señor quiere, nos miraremos en el próximo video. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.